Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan?
Hola, hola, buenas noches. Sí, maestra. Gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos sean a esta. Gracias, gracias. Gracias por confirmar. Bueno, pues como les comentaba, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia. Continuamos viendo, pues, y conociendo nuevos personajes, avanzando obviamente, pues, en estas nuevas ideologías, estas nuevas formas de pensar. Vamos a ver el día de hoy, bueno, pues a estos personajes, entre ellos conoceremos pues lo que se conoce como idealismo, materialismo, angustia, vitalismo y el nihilismo. Vamos a ver la agenda del día de hoy, pues vamos a ver en este caso la explicación del tema. Si el tiempo nos lo permite, estaríamos realizando pues una dinámica de repaso, como en todas las, pues en anteriores ocasiones hemos realizado por ahí una dinámica en la cual pues repasamos, vemos si hemos comprendido, sobre todo que logremos identificar a estos, a cada uno de estos principales pensadores, de manera que, bueno, podamos identificarlo más que nada pues también por las aportaciones que han realizado. Y veremos también pues la parte del seguimiento académico, la actividad que se espera pues ustedes estén realizando en esta ocasión, en esta semana. Muy bien, bueno, pues en este caso hemos visto, ¿verdad?, que la filosofía pues es un amplio campo de estudio que siempre nos está invitando a cuestionar, a reflexionar sobre todo este tipo de cuestiones en torno pues a la existencia, a la realidad, a nuestro sentido de la vida. Y en esta ocasión pues vamos a conocer pues estas corrientes filosóficas que he mencionado: idealismo, materialismo, angustia, vitalismo y nihilismo. Veremos por ahí que, por ejemplo, en el caso del idealismo, pues aquí nos va a introducir a este mundo de las ideas, de la mente, sugiriendo que la realidad fundamental pues reside en conceptos, en pensamientos, en la conciencia. Aquí, bueno, ya conocíamos para este entonces, pues a uno de los principales como Platón, ¿verdad? Que bueno, pues sabemos, ha dejado una importante legado en la historia de la filosofía. Y bueno, pues quienes son seguidores de esta corriente, pues defienden mucho la idea de que nuestras percepciones y nuestros pensamientos moldean nuestra comprensión del mundo. En el caso del materialismo, pues esto nos lleva, como su nombre lo dice, a un terreno más tangible, argumentando que la realidad pues es material y que es física. Y aquí, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico, bueno, pues conoceremos a este gran pensador que es Carlos Marx, quien, bueno, pues ya también dentro de sus trabajos, pues, y desde el punto de vista filosófico, aquí con esta corriente que es el materialismo, pues vamos a ver que sus seguidores, pues, sostienen que la materia y pues es básicamente esa forma lo que pudiéramos considerar como la base de nuestra existencia, que debemos explorar pues también cierto tipo de estructuras sociales y económicas también para comprender en este caso la condición humana. También, bueno, pues vamos a conocer esta otra corriente que se denomina pues la angustia, la cual se centra en esa experiencia emocional y existencial también del individuo, donde, bueno, conoceremos a Arthur Schopenhauer, cuyas ideas pues influyeron también en el desarrollo de la filosofía existencialista de posteriores filósofos que vamos a conocer pues en siguientes sesiones, como Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Eh, y también, bueno, pues conoceremos en este caso la parte del vitalismo, el nihilismo. En el caso, bueno, del vitalismo, que, bueno, pues su principal representante fue Nietzsche,
asimismo del nihilismo. Aquí, bueno, pues esta corriente ideológica se enfoca básicamente pues en esa vitalidad, en esa fuerza de la vida. Y bueno, pues en este caso, así brevemente, son los principales filósofos que estaremos estudiando el día de hoy. Vamos a empezar entonces con el idealismo. Como hemos mencionado, bueno, pues el idealismo propone que, como su nombre lo dice, las ideas, pues nos dice que son independientes de la materia, que la conciencia y el espíritu pues son entes autónomos del mundo material y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y en un caso extremo, pues que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu pueda de cierta manera pues existir. Aquí vamos a ver que, bueno, en este caso, la filosofía occidental, el idealismo se inicia con Platón, como pues conocimos a principios de nuestros temas, y sus seguidores, los neoplatónicos, y varios filósofos también medievales, que pues todos estos en conjunto los podemos clasificar en, pues en un idealismo que se puede denominar como idealismo clásico. Es a partir de René Descartes cuando esta vertiente pues se renueva desarrollándose hasta culminar en la filosofía alemana, que es la que posteriormente vamos a ver, ya en nuevos temas de nuestra materia, con representantes como Immanuel Kant o como Schelling y como Hegel. ¿Qué tipos de idealismo pueden o se pueden clasificar? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el idealismo objetivo, el cual considera que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia. Es decir, los seres humanos pueden acceder a ellas a través de la experiencia y el saber. Y aquí pues podemos decir que se clasifican como este tipo de idealistas, obviamente pues a Platón, a Hegel, a Leibniz, por ejemplo. En el caso del idealismo subjetivo, pues a diferencia del objetivo, afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Y aquí pues podemos considerar a idealistas subjetivos a René Descartes, a Berkeley, a Kant, por ejemplo. Tenemos el idealismo platónico, que es el que está presente en la obra pues, de Platón, del filósofo Platón, y que ejerció pues una gran influencia en la antigüedad y durante toda la Edad Media. Por eso es que se le llama idealismo platónico. Y este propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser pues ese reflejo o la sombra de un mundo real al que solo podemos acceder por medio del pensamiento. Que en ese lugar, ¿verdad? En ese mundo aparentemente real, pues es que se encontrarían los objetos, las ideas verdaderos de los que se desprenden esas sombras de este mundo que consideramos nosotros como real, ¿verdad? Es decir, acuérdense que él pensaba que existe otro mundo, ¿verdad? Al cual, pues nosotros quizás tenemos acceso, pero son solamente las sombras de ese mundo real. Acuérdense de pues digamos, cuento que solía explicar Platón, ¿verdad? Lo que le llaman alegoría de la caverna, en donde pues él decía, ¿verdad? Que las personas pues solamente veían esas sombras, ¿verdad? De lo que realmente estaba afuera de esa caverna. Y esas personas que habían estado viviendo ahí por mucho tiempo y que solo consideraban como verdad esas sombras que veían del exterior, pues consideraban que eso era la realidad. Cuando al final, pues uno de ellos logra escapar, ¿verdad? Sale de la caverna y se da cuenta que realmente la realidad es muy distinta a lo que él veía solamente por medio de sombras, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy interesante, ¿verdad? La forma en la cual, pues Platón trata de comprender eh, la realidad, ¿verdad? De nuestro mundo. También, bueno, pues está
el idealismo trascendental, que bueno, fue postulado por el filósofo alemán Immanuel Kant, en el cual pues afirmaba que todo conocimiento tiene dos partes: el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, que es el sujeto que conoce. También afirmaba que lo que conocemos pues no tiene existencia propia y depende de nuestros pensamientos. Más allá estaría el objeto fuera de nuestro alcance, que sería pues en este caso el objeto en sí. Y también podemos decir, ya en los temas que vamos a ver más adelante, que existió pues también algo considerado como el idealismo alemán, que aquí, bueno, pues fueron todas estas diferentes corrientes del idealismo que prosperaron básicamente en la cultura alemana a partir pues de la obra de Kant. Y bueno, pues hubo por ahí principales representantes como Schelling, como Hegel. Estos sistemas se desarrollaron y enfrentados pues a teorías materialistas, y sobre todo pues ese creciente predominio de la ciencia experimental. Ya en el siglo XX pues se hace complicado el poder diferenciarlas porque tienden mucho a mezclarse con filosofías como el marxismo y el existencialismo. Pero pues vamos a ver, ¿verdad? Propiamente en la parte del existencialismo y con Martin Heidegger, por ejemplo, que pues va propiamente a ver grandes pensadores, ¿verdad? Pues alemanes que, pues obviamente todo este tipo de pensamiento influyó mucho, ¿verdad? En muchos de los grandes personajes también históricos, dentro de los cuales, bueno, pues algunos obviamente consideraron o de cierta manera interpretaron, ¿verdad? Este tipo de pensamiento, de existencia sobre todo, eh, y pues de ahí que algunas de las ideas que se hayan presentado pues no comulguen, ¿verdad? Con la forma de ser pues de este tipo de personajes, ¿verdad? Por ejemplo, pues con el nazismo, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser tema de que estaremos viendo más adelante. Por lo pronto, bueno, pues aquí vamos a ver estos principales representantes del idealismo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Hegel, que fue un filósofo alemán, autor de la obra Fenomenología del Espíritu, en donde muestra la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica hasta llegar pues al saber absoluto de sí, a una autoconciencia plena. Y él exponía el movimiento del absoluto como espíritu del ser, como pensamiento que piensa su objeto para descubrir, en este caso, la unidad del todo. Para Hegel, la realidad era un desarrollo racional y espiritual. Tenemos también, por ejemplo, a Fichte, que él, bueno, pues él podemos decir que es un seguidor del idealismo subjetivo. Recordemos que el idealismo subjetivo sostiene que el mundo en el que se vive y actúa el sujeto, pues es el conjunto de sus sensaciones, de sus vivencias, de sus estados de ánimo, de sus acciones, o como mínimo, pues supone que dichos fenómenos constituyen pues una parte esencial del mundo. Y aquí la filosofía de Fichte pues tuvo una muy profunda influencia en el desarrollo del idealismo alemán en pensadores posteriores como Schelling, por ejemplo, también en Hegel. Y bueno, pues él hizo mucho énfasis en la subjetividad y en la autoafirmación del yo. Contribuyó mucho a la comprensión moderna de la conciencia y de la identidad personal. En el caso de Kant, recordemos que, bueno, fue un filósofo germano que formó parte del movimiento de la Ilustración. Este movimiento, pues también recordemos que favorecía mucho la educación, el racionalismo como forma de conocimiento. Él, bueno, tuvo tres obras muy importantes: la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, la crítica de la razón pura.
Y, por ejemplo, en la crítica de la razón pura, él propuso la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad para pensar objetos más allá de la experiencia sensible como parte de un idealismo trascendental. El idealismo trascendental de Kant, pues, es una teoría del conocimiento como producto de nuestras facultades, por ejemplo, la razón, así como los sentidos. Para Kant, de acuerdo con los empiristas, pues la experiencia ha de ser siempre el origen de nuestros conocimientos sobre objetos que ya están dados en este mundo físico, pero es necesaria también la razón como fundamento, pues, de objetividad de tales conocimientos, es decir, para su comprobación o validación definitiva, pues tenemos que tener esa facultad de conocer, ¿verdad? Para acá la razón y la experiencia o la facultad sensible son dos condiciones necesarias para llegar, en este caso, al conocimiento. ¿Se acuerdan por ahí que, de hecho, estamos trabajando en todavía en un foro en el cual estamos tratando de comprender, pues, cómo es que adquirimos el conocimiento? ¿Es por medio, es solamente empírico o también tenemos que ver la parte racional? ¿Ok? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de Hegel, él habló en torno a este concepto que se conoce como dialéctica. Él aplicó esta antigua noción griega de dialéctica en su sistema filosófico. Recordemos que los filósofos de la antigüedad pues entendían por dialéctica ese arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto pues las contradicciones en la argumentación del adversario y superando estas contradicciones. Y aquí pues la dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a un perpetuo movimiento y cambio y que el desarrollo de la naturaleza, pues es el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones. Este término Hegel lo emplea en su filosofía para definir la manifestación de la revelación del espíritu humano, que él consideraba que era la percepción, el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y el saber. Ahora bien, en el caso del materialismo, bueno, pues el materialismo se trata desde el punto de vista filosófico, pues una corriente filosófica cuyos postulados centrales pues giran en torno a la idea de que lo primero es la materia por encima del espíritu, ¿verdad? Para el materialista, la materia precede el espíritu, el cual es considerado pues un derivado organizado de la misma y es independientemente de todas las tentativas de percepción que el individuo pueda hacer, ¿verdad? Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la pueda percibir. ¿Se acuerdan por ahí que vimos en la clase pasada, verdad? Que decíamos en la parte de que en algunos casos se pensaba que podía a lo mejor, si no estábamos nosotros conscientes o podíamos percibir con nuestros sentidos, pues un fenómeno, este no existía, por decir un ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos viendo este caso, ¿verdad? De que la materia existe independientemente de que exista alguien, ¿verdad?, que la pueda percibir. Esto nos habla lo contrario, ¿verdad? Quiere decir que pueden existir fenómenos que a lo mejor todavía no han sido descubiertos, pero por el hecho de que nosotros no los podamos percibir, no quiere decir que no existan, ¿sale? Entonces, a eso se refiere el materialismo. Estipula que la realidad puede ser comprendida siempre, pues, poniendo en primer orden el concepto de la materia. Se opone claramente al idealismo, ya que no considera que, pues, la realidad pueda existir siempre en función de la percepción o concepción que el individuo pueda hacer de ella. Y bueno, pues podemos decir que el materialismo se divide en materialismo histórico, la cual pues es una doctrina basada en el marxismo que hace un estudio de los procesos históricos tomando en cuenta las condiciones materiales de la época
En este caso, pues se toman en cuenta aspectos como la economía, la política, para poder entender pues las condiciones de vida de la época, y el materialismo dialéctico, el cual procura el estudio, las contradicciones internas entre los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción pues surgen diferentes procesos. Y aquí pues obviamente que tenemos a su principal representante, Carlos Marx. Aquí, bueno, pues el legado que nos ha dejado Carlos Marx, pues ha sido enormemente importante para el pensamiento, sobre todo económico, ya que sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo, pues han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Él propuso el método dialéctico también, término que, como hemos visto, designa el método científico del conocimiento del mundo y proporciona al hombre esa posibilidad de comprender las relaciones sociales como un fenómeno natural que debe de ser observado, debe ser analizado por ser pues una fuerza motriz en el desarrollo de la realidad. Y la dialéctica pues concibe el movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser. Propone que la realidad pues está sometida a ese devenir y a la historia, es decir, que no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues sería incapaz de comprender la concepción de ese objeto. Aquí, bueno, pues él también habla en torno a la racionalidad del cambio, nos dice que el cambio sigue un orden, es decir, una racionalidad que se genera a partir de la realidad, y él lo divide en tres cambios. Él habla, por ejemplo, un cambio que se conoce como tesis o momento de afirmación de una realidad, antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y síntesis, que sería el momento de integración de las dos realidades contradictorias anteriores, es decir, una nueva tesis que daría lugar a otra antítesis y así sucesivamente. Él, bueno, pues como sabemos, lo conocemos por la parte histórica, pero bueno, pues también hizo este tipo de aportaciones en torno pues a la filosofía. Arthur Schopenhauer, quien es conocido como, es también un pensador alemán conocido como el filósofo del pesimismo. Fue pues padre del pesimismo filosófico moderno, justamente porque sabía que la vida pues estaba sujeta a una larga cadena de azarosas y amargas circunstancias. Eh, Él, bueno, pues decía que la felicidad era una utopía inalcanzable, que el mundo estaba regido por una voluntad inalcanzable que nos convertía en máquinas deseantes. Es decir, que estábamos siempre, deseábamos incansablemente, ¿verdad? Y tras haber satisfecho, por ejemplo, un deseo, pues continuamos nuevamente con el que seguía, ¿verdad? Esperábamos siempre uno nuevo, que a su vez, pues teníamos que buscar satisfacerlo en una dinámica que obviamente pues era, pues digamos, nos situaba quizás a lo mejor en una posición en la cual pues estaríamos siempre insatisfechos o a lo mejor estaríamos de cierta manera frustrados, ¿verdad? Porque pues siempre íbamos a estar deseando a lo mejor tener algo, ¿verdad? Suele pasar, ¿verdad? A veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y podemos decir, ay, es que hablando de cuestiones materiales, ¿verdad? Oye, pues es que yo quisiera tener, no sé, el último celular de la moda. Y me preocupo porque no puedo comprarlo, me frustro, ¿verdad? Porque quiero tener ese celular. A lo mejor tengo ya un celular que me funciona adecuadamente, pero ¿qué pasa? Pues si yo no me pongo a recapacitar o a ver, bueno, a ver, realmente, ¿por qué quiero comprar ese artículo? ¿Realmente lo necesito? ¿O solo porque quiero, porque está de moda, porque si no lo tengo, pues a lo mejor que puedan pensar las demás personas, ¿verdad? De que no tengo para comprarme vaya, esa marca, o porque no uso cosas de marca, ¿verdad?
que puedan pensar. O sea, ese tipo de situaciones obviamente nos pone a reflexionar el hecho de que ¿por qué me voy a frustrar si tengo o no tengo determinada cuestión material, verdad? A eso es a lo que se refiere Arthur Schopenhauer, ¿verdad? De que siempre estamos constantemente buscando satisfacer un deseo. Y al no tenerlo, pues obviamente eso nos va a provocar este tipo de insatisfacción. Por lo cual, bueno, pues vamos a estar siempre en este sentido, pues preocupados, tristes, a lo mejor, ¿verdad? Eh, por el hecho de que, bueno, pues no vamos a estar satisfechos con lo que realmente tenemos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere en este caso la filosofía de Arthur Schopenhauer. Eh, por su parte, en el caso del vitalismo, bueno, pues esta es una corriente filosófica que se centra en esa importancia de la vida, en esa vitalidad, como su nombre lo dice, como conceptos pues importantes para comprender la existencia y la realidad. Aunque bueno, pues el vitalismo también ha tenido diversas interpretaciones y manifestaciones a lo largo de la historia de la filosofía. Su idea central, pues, es la creencia en que la vida es algo más que la mera materia y las leyes físicas. En lugar de ver, por ejemplo, la vida como resultado de procesos puramente físicos y químicos, los vitalistas argumentan que existe una fuerza vital o fuerza vitalizante que de cierta manera pues anima a los seres vivos y los diferencia pues de la materia inanimada. Según la teoría, pues todos los organismos vivos tienen un elemento vital. Esta corriente pues es usada, por ejemplo, para causas pacifistas, animalistas, vegetarianas, entre otras, ¿verdad? Con la intención de darle carácter vital pues a todos los seres diferentes de los inanimados, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que, bueno, de los que iniciaron este tipo de corriente y también de lo que se denomina nihilismo, pues fue Nietzsche. Nietzsche, pues fue también un influyente filósofo alemán, conocido por sus ideas también revolucionarias sobre la moral, la religión, la cultura, la filosofía. Su pensamiento pues se basó mucho en una crítica a la cultura occidental. Él realizó, por ejemplo, la crítica a la moral, predicaba que la ética occidental pues era totalmente racional, basada en el hecho de que pues hay un ser superior que lo controla todo y desprendiéndose de la voluntad vital del hombre. Es decir, pensaba, ¿verdad? O él argumentaba que eh, todo se lo dejamos, por ejemplo, a ese ser superior, ¿verdad? Que si nosotros como seres humanos, por ejemplo, hacíamos algo malo, pues siempre estábamos, ¿verdad? Como, por ejemplo, en algunas religiones, pues nos dicen, ¿verdad? Que todos somos pecadores, siempre te manejan este tipo de idea, ¿verdad? Entonces, es lo que él criticaba, ¿verdad? ¿Por qué te dicen que eres pecador cuando realmente tú dices, bueno, ¿por qué el ser humano tiene que ser pecador? ¿Por qué minimizas al ser humano, verdad? A eso se refería con esta parte de la crítica a la moral. También hizo una fuerte crítica a la religión, especialmente la cristiana, porque pues para él el cristianismo había invertido también los valores, haciendo al hombre, como hemos mencionado, temeroso, culpable, no permitiéndole sentir ni actuar por instintos. Y que la solución a esto pues debía de ser acabar con ese pilar fundamental que era Dios, ¿verdad? Y que la moral pues se debía de centrar en ese impulso vital, ¿verdad? Es decir, que se dejara al ser humano libre en el sentido de que pues no debía de hacerse sentir temeroso ni culpable, sino que pues dejara al ser humano poder desarrollarse para poder dar
pues, digamos, cabida a este superhombre. Él introdujo este concepto de superhombre, al cual denominó como un ser que sería la evolución del hombre. Sería una evolución que se daría cuando el hombre se olvidara de Dios y quedara solamente él mismo. Que ese superhombre es el que debía de tener ese impulso vital como, pues digamos, esa brújula de su vida, ¿verdad? Que quiere vivir, que quiere superarse y estar en conexión, pues obviamente con la tierra, ¿verdad? Obviamente, pues dejando siempre de lado en ese sentido el tratar de olvidarse, pues de tener ese temor, en este caso, pues a Dios. Y también hizo una crítica a la filosofía. Él criticó también a la filosofía de su época. Aquí la corriente filosófica anterior a esto, pues fue el positivismo, una disciplina racional que veía al hombre pues como un ser estático, no cambiante, conceptos que, bueno, pues él rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. En el caso del nihilismo, bueno, pues él en esta corriente, el nihilismo argumenta que no hay un propósito fundamental o un orden cósmico en el universo. Esta corriente filosófica rechaza todos los principios religiosos, morales, fundamentándose pues en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe pues una deidad, puesto que la naturaleza y el universo pues son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, ¿verdad? De que no existe, digamos, un fin último teológico en ausencia de un orden divino. Y también, bueno, puesto que Dios había muerto, ¿verdad? No había pues una verdad absoluta y de que la realidad que hoy en día conocemos pues era aparente. Este se divide a su vez en nihilismo activo, nihilismo pasivo. En el caso del nihilismo activo, también llamado positivo, pues será aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotan de sentido a la existencia, principalmente la creencia de Dios, para sustituirlos por la aparición de una nueva moral, de un nuevo hombre. Y el nihilismo pasivo negativo, que es aquel que surge como esa consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que éste genera, ¿verdad? Y aquí pues se manifiesta en este caso la desesperanza, la inacción, la renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces tenía, por ejemplo, un ente sobrenatural exterior a esta, que la dotaba de sentido, pues ahora resultaría insostenible, vacía y sin sentido. Y la idea del superhombre, pues como hemos mencionado, se define como este individuo trascendental capaz de crear, de establecer su sistema de valores individuales, es decir, se trata de aquel ser humano que rompe con esas tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar pues esa libertad de su esencia, y que cuando el hombre se libre de todas estas influencias y doctrinas que le han sido impuestas y busque desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida, según sus valores, entonces daría origen a ese superhombre y se descubriría entonces la verdad de la existencia. Algo muy interesante, ¿verdad? Que en este caso, bueno, pues por eso también él fue muy, no sé si se acuerdan de este personaje eh, que vimos acá en la filosofía medieval y la reforma protestante. ¿Se acuerdan que pues también cómo fue el origen, verdad, de esta reforma protestante? Pues imagínense aquí Nietzsche, ¿verdad? Nos dice que Dios había muerto y que debíamos pues ya no creer, ¿verdad? Sino que en ese sentido, que el hombre, ¿verdad? Para bien de poder evolucionar, pues tenía que dejar, pues todo este tipo de doctrinas que obviamente pues la religión nos impone, ¿verdad? Entonces, pues también es un personaje que no es muy bien visto en este caso, bueno, pues por la iglesia, ¿verdad? Vamos a, si tenemos oportunidad, a pasar a nuestra dinámica de repaso. Esta presentación les voy a compartir también para que puedan ver.
Este video está algo largo, no se los quiero poner ahorita porque pues sí está algo larguito. Habla precisamente de Nietzsche y de esta propuesta que hace, ¿verdad?, en torno a esta filosofía. Van a tener oportunidad de poder verlo al darle clic en ese enlace cuando descarguen la presentación. Entonces recuerden que esta presentación pues se las voy a compartir por medio de la plataforma para bien de que puedan tener acceso, ¿vale? Sí, Martín Lutero, Sebastián, así es. Muy bien. Déjenme les comparto aquí. Yo creo que sí tenemos oportunidad. Déjenme nada más, me voy aquí para abrir la dinámica. Son solamente 4 o 5 preguntitas para repasar estos conceptos que acabamos de ver. Y déjenme nada más les compartir Me voy a ir a la pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Muy bien. Entonces aquí se los voy a compartir para los que estén por medio del el escritorio, que tengan también por ahí vía celular, que se puedan conectar. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que vamos a ver por ahí solamente 4 o 5 preguntitas que son de opción múltiple, en donde vamos a repasar estos conceptos. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, de los que estamos aquí conectados, ¿quiénes se pueden conectar? Los que no, podemos ir contestando aquí por medio del chat. Entonces, me regreso. Muy bien, está Gaby, Luna. Vamos a esperar un minuto para darles oportunidad a que se conecten, a que acomoden su avatar como gusten, pongan su nombre. Vamos a ver, son 5 de los que estamos ahorita conectados. Ya nada más ahorita que me marque el minuto. Muy bien, ya, bueno, vamos a iniciar con los que están aquí conectados. Acuérdense que es por tiempo y hay que seleccionar por la respuesta que consideren es la respuesta correcta, ¿vale? Muy bien, entonces esta primera pregunta nos dice que esta corriente filosófica supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. Pues en la pregunta está la respuesta. ¿Sí? ¿Qué corriente filosófica es de las que vemos ahí? ¿Será el vitalismo? ¿Será el nihilismo? ¿Será el materialismo? ¿O el idealismo? Corriente filosófica que supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. Así es, el idealismo. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que esta corriente filosófica toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser.
también ahí en la pregunta viene la respuesta. ¿Qué corriente vimos que considera la vitalidad como parte importante del ser? El vitalismo, así es. Vamos a ver la siguiente. Filósofo alemán quien introdujo el concepto de superhombre y es representante del vitalismo y del nihilismo. Acabamos ahorita de presentarlo. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Será Carlos Marx? ¿Será Immanuel Kant? ¿Será Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche? Así es, Nietzsche. Muy bien. Vamos a ver la siguiente y última. Representante del materialismo histórico. Y este pues ya creo que lo deben de conocer por historia también, ¿verdad? ¿Cómo se llama este personaje? Carlos Marx, así es. No, Arthur Schopenhauer, no. Carlos Marx. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces quiénes lograron los primeros lugares. Déjenme, no sé quién se haya registrado así. Carlos Saja o Saya. No sé cómo se pronuncia. Si me pueden luego ahí comentar. Perfecto, muy bien. Pues felicidades. Muchas gracias por participar. Perfectamente. Entonces, bueno, pues les comentaba ahí este video. Van a poder ustedes verlo directamente al descargar la presentación, le dan clic y ahí van a poder visualizarlo, los va a llevar a visualizar este video. ¿Qué actividades espero ustedes estén realizando en esta semana? Bueno, les recuerdo por ahí que dado que este fin de semana por ahí nos pidieron que les enviáramos un mensaje de que iba a estar, pues la plataforma iba a estar no disponible porque se iban a estar haciendo algunas adecuaciones. Se iba a dar pues una extensión en torno a la fecha límite del foro. Bueno, las actividades que teníamos, en este caso el foro debió de haber cerrado este domingo, pero dado que, bueno, pues tuvimos estos 3 días de inactividad en la plataforma, pues ahora se extendió para la fecha límite de aportaciones, poder realizarlo hasta este domingo 27. Entonces, quien todavía no haya participado o que ya haya participado, pero le falte ahí alguna aportación, puede todavía realizarlo, ¿verdad? Todavía se sigue, está abierta esa actividad que es el foro y va a cerrar hasta este domingo 27. Aparte de eso, esta semana toca realizar una infografía. ¿Qué vamos a poner en esa infografía? Bueno, pues hagan de cuenta que vamos a hacer un resumen de estos conceptos que vimos. ¿Qué tema debe de traer la infografía? Pues estos temas que vimos, el idealismo. ¿Qué es el idealismo? ¿Cuál es su representante? ¿Qué es el materialismo? ¿Cuáles son los personajes que vimos en torno al materialismo? ¿Qué es la angustia? ¿Cuál es el principal representante de la angustia? ¿Qué es el vitalismo? ¿Qué es el nihilismo? ¿Cuál es su principal representante? Entonces, esta infografía, bueno, pues se sugiere que la elaboren ya sea en PowerPoint, en Canva, Geniali, y como es algo gráfico, pues esta infografía habría que adjuntar la imagen, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un screenshot quizás de la imagen o bien compartir, pueden hacer el screenshot y aparte poner el enlace, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes lo hacen en Canva, compartan el enlace dentro de su archivo Word para que si no se alcanza a ver la información, bueno, al menos yo poder acceder a pues esta parte, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha utilizado aquí Canva, por ejemplo, para hacer infografías?
Sí, maestra. Sebastián. ¿Mande? Sí, ¿Mande? sí, Blanca. Blanca dice que sí, ¿verdad? sí, maestra. Gaby también. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ahí ustedes, pues es muy sencillo, eligen el formato y ya nada más sería cuestión de incluir, pues también, si estamos hablando de una infografía, acuérdense que debe de traer pues imágenes representativas al tema, ¿verdad? Si vamos a estar hablando de estos principales personajes, pues lo menos es poner la imagen de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces ahí se espera ver que se vean los principales representantes eh, de cada una de estas corrientes, ¿ok? ¿De dónde a dónde abarca este tema para que lo vayan viendo en el libro? De la página 132 a la 143, ¿sí? Ajá. Me preguntan, ¿cuántas infografías? Pues en una puedes hacerla, o sea, o si tú consideras, o sea, acuérdense que una infografía tiene que venir lo más resumido posible, lo más importante. Pero bueno, podemos a lo mejor poner 2, si gusta, ¿verdad? En 2, repartidas en 2, si a alguien se le complica y quiere ponerlo, máximo 2 pueden ustedes realizarlo, ¿vale? Abigail dice, la descargo en PDF estándar. Bueno, nada más acuérdense ahí que en el archivo hay que poner lo que es la portada, o sea, en el archivo en Word debe de venir la portada, debe de venir una breve introducción del tema, este tema que acabamos de ver, la imagen de la infografía, el enlace de la infografía, si lo hacen en Canva, si lo hacen en Geniali, por favor pónganlo, ¿verdad? Porque a veces pues sí como que está muy chiquita la letra y a veces no se alcanza a apreciar. Y las conclusiones personales y las referencias, la bibliografía en correcto formato APA, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda. ¿Todo bien? Acuérdense que también en la plataforma está la lectura de investigación, que es un resumen de estos temas que hemos visto el día de hoy. Les voy a compartir también esta presentación. Las lecturas también ahí se las estoy indicando, ¿verdad? Entonces, mínimo, pues hay que poner como referencia el libro, ¿verdad? Pero bueno, pues pueden ustedes también hacer labor de investigación en otras fuentes confiables, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería las únicas recomendaciones para que puedan tener pues la puntuación que corresponde a esta actividad, ¿ok? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda, si no, pues bueno, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Cualquier cosa, pues recuerden que estoy a sus órdenes por medio del mensajero. Por ahí pueden preguntar si tienen algún detalle, alguna duda que ahorita no recuerden. Bueno, pues con toda confianza estamos en contacto vía plataforma. Que sigan pasando bonita noche. Nos vemos. Hasta luego.